Un saludo cordial a los seguidores del Pensamiento al Aire. Sin duda alguna, vamos a tener hoy la oportunidad, los antioqueños, Colombia y posiblemente mucha parte del mundo, de conocer la verdadera historia de lo que está ocurriendo con Hidroituango. Por eso invitamos al ingeniero eléctrico William Giraldo Jiménez, quien se ha hecho toda su vida profesional en empresas públicas. Teníamos mucho interés de conversar de este tema en el Pensamiento al Aire hace días, pero por razones obvias de cuidado en la información, no lo habíamos podido hacer. Pero en esta oportunidad se logra cristalizar un anhelo que teníamos de poder a través suyo contar qué ha ocurrido en Hidroituango. Pero primero, también quisiera que le contara a usted, a la audiencia, su carrera profesional en empresas públicas de Medellín. Bueno, yo después de terminar en el año 1987, la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, ingresé a EPM en el año 98 y durante estos 31 años me he desempeñado en distintos cargos. Empecé como ingeniero auxiliar en la central de Guatapé y después estuve de jefe de operación en esa central durante 9 años, me desempeñé allí. Posteriormente pasé a la central de Tasajera, donde me tocaba operar Tasajera y todas las plantas del área metropolitana aquí de Medellín. Más tarde estuve en el área de análisis de ingeniería en EPM, donde ya le prestábamos servicio a todas las plantas de la empresa, todas las plantas de generación. Posteriormente estuve en la central termoeléctrica La Sierra durante casi 4 años, estuve de jefe allá. Un trabajo bastante complejo, difícil, no solamente por la situación social, es digamos, de los lugares más pobres donde yo he trabajado, La Sierra, el corregimiento de La Sierra, que es un corregimiento de Puerto Nare. Allí tenemos nosotros una planta termoeléctrica de 300 megavatios de capacidad, 450 megavatios de capacidad instalada. Y adicionalmente, en esa etapa pasé a una transformación que hubo en la organización y terminé trabajando en la región de los Guadalupe Porces. Allí estuve durante más de 4 años y posteriormente, estando en esa región, me solicitaron que me fuera a prepararme para recibir la planta de Hidroituango cuando entrara en operación. Entonces nosotros estábamos preparándonos casi 2 años antes para poder recibir la planta más grande que iba a tener el país. Y la recibe en pleno problema, ¿no? Y después de eso, pues ya al tener la contingencia me tocó entrar a recibir, digamos, cuando estábamos en pleno problema para buscarle la solución a todo Pero contando esto. esas historias, a usted también le tocó la problemática de Guatapé, donde también se generó un inmenso problema en la generación. Sí, digamos que nosotros, estando aquí en Medellín, digamos, por haber trabajado 9 años en Guatapé, cuando nos presentó el incendio en los cables de potencia, los cables de salida, que eran unos cables embebidos en aceite, cuando se presentó ese incendio, que es tal vez fue el primer gran daño que tuvimos en empresas públicas, sobre todo en los últimos años, estuve allá planteando alternativas de solución y posteriormente ya lo asumieron otros hasta llevarlo a feliz término. Entonces me tocó también conocer bastante la situación. ¿Ese problema fue fortuito o cuál fue la razón del daño del incendio en los cables? Bueno, yo creo que hay cosas que en la vida uno puede decir que sean fortuitas, pero en estos sistemas que son sistemas donde hay alta energía, alta potencia, los riesgos son muchos. Y esos riesgos, cuando se presentan una seguidilla de pequeños errores, pueden causar grandes catástrofes. Esos errores no necesariamente tienen que ser humanos, muchas veces son los mismos equipos que van ya entrando en su estado de vejez y se van deteriorando. Los equipos son como los seres humanos. En la medida en que estamos jóvenes funcionamos muy bien, pero cuando ya vamos pasando los años van apareciendo enfermedades y si no se atienden... Pero por eso nos hacemos mantenimiento, igual con los equipos, ¿no? También. ¿Hubo problemas de mantenimiento? No, yo puedo dar fe que nosotros el seguimiento que le hacíamos a esos cables
era muy bueno y era de muy buena calidad. Teníamos muchos repuestos para eso. Inclusive esos equipos podían ser, hoy en día existen en el mundo equipos cables sumergidos en aceite, pero desafortunadamente durante una labor de mantenimiento, al hacer una gestión, hubo una situación que se agrandó y no se pudo detener, y eso dio origen a esos problemas de los cables. Afortunadamente se encontraron cables, tal vez fue en México, ¿no? Sí, señor. Y el transporte, eso fue una operación logística que uno no se alcanza a imaginar. Sí, digamos que lo primero es que, como siempre digo yo, cuando Dios lo acompaña a uno, que sin Él no salimos adelante. Afortunadamente había unos cables en México y los tenían, digamos, en un stock que podía servirnos, y a pesar de ser unos cables de mayor capacidad que la que necesitábamos, eran lo suficientes y nos los podían ofrecer y nos los vendieron. Entonces se hizo toda la diligencia a punta de los aviones Antonov para traer esa carga desde México, y en tiempo récord se lograron estar aquí en Medellín, se instalaron con los fabricantes en la central y se puso en servicio rápidamente la planta. Hoy esa planta funciona perfectamente. Esa planta hoy funciona maravillosamente y es tal vez la planta más importante que tiene el país, porque es el embalse más grande y es la que sostiene mucha parte de la capacidad del país en cuestión de suministro de energía, sobre todo en la época de verano. Supongamos que no hubiéramos podido comprar cables, ¿qué se hubiera generado para el país? Bueno, si nosotros no hubiéramos podido conseguir ese cable mientras lo fabricaban, que podían ser un año, y posteriormente una importación de unos 2 o 3 meses, y el montaje de otros 4 meses, podíamos estar cerca de 18 meses sin la energía de Guatapé, nos hubiéramos podido ver abocados a un racionamiento de energía, muy posiblemente. Superada esa crisis, descansó empresas públicas, todos los ingenieros entraron como en un pequeño receso. Se siguió desarrollando el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango y viene la crisis de Hidroituango. Pero vamos a hacer un corte y enseguida nos metemos en el tema. Electrópica. Latinos en la casa. Suenan mis tambores, a mi linda cumbia le rindo honores. Huépale, se llegó la hora y todo mundo a mover la cola. Los Cumbia Stars. Mohamed, solo quieres ya ponerte a beber. Y es Discos Fuentes. Ingeniero William, dije anteriormente que de pronto nos metíamos en el Hidroituango, pero devuelvo. Después de Guatapé, hubo otro suceso importante que usted quiere contarnos. Sí, Antonio, después de Guatapé, nosotros en Playas, una central de 210 megavatios que está ubicada aguas abajo de Guatapé, tuvimos un siniestro también en Playas. Allá tuvimos un accidente en uno de los transformadores y ese transformador explotó y creó un incendio que quemó los otros transformadores y quemó parte de los cables de salida también de la energía de esa central. Nos tocó también de emergencia buscar transformadores en nuestras otras plantas y en otras partes del país, y logramos instalar por fuera esos 3 transformadores por fuera de la planta y conseguir unos cables distintos para instalar provisionalmente esa planta y volverla a poner en servicio. También lo logramos hacer rápidamente y recuperar esas 3 unidades de generación que tenemos allí, esos 210 megavatios. Ayer estuve nada más viajando a mirar cómo está la recuperación ya definitiva de la planta, está quedando muy bonita. Aprovechamos para hacerle algunas actualizaciones de los equipos y se están desarmando los 3 generadores en forma sucesiva para volverla a recuperar y llevarla a su normalidad. Ya están nuevamente los 4 transformadores, incluyendo el de repuesto, están instalados, los nuevos cables de potencia, o sea que vamos a tener una planta nuevamente recuperada. Hombre, sin duda alguna el estrés que usted maneja frente a todas esas contingencias es fuerte. ¿Cómo mantiene la calma? Bueno, Antonio, es una pregunta compleja. Yo pienso que uno la vida lo va preparando para situaciones tan difíciles.
y el recorrido que he tenido durante toda esta vida profesional que hablábamos ahora me ha dado a mí una capacidad de aguante, digámoslo así, de poder soportar todas estas dificultades. Aparte, pues que igual yo vengo de una familia de 10 hijos donde todo no abundaba y nos teníamos que apoyar y nos tenemos que apoyar hoy en día entre todos, entonces eso nos va formando diferentes. Yo pienso que ese recorrido en la organización es el que me ha permitido tener unas capacidades adicionales. Otro es que Dios me acompaña. Si no es con la compañía de Dios, uno no es capaz de soportar esto. Y algo muy fundamental es el hogar que tengo. El tener un hogar estable donde los hijos, digamos, tienen ya un nivel de comportamiento que no le producen a uno más dificultades o mayores problemas. Y mi esposa también ayuda mucho, entonces eso le da a uno una tranquilidad para poderse dedicar con todas las fuerzas a solucionar los problemas que se presentan. Sin embargo, hay momentos muy difíciles que en la soledad uno también sufre. Pero mira qué bonito. Familia, Dios y el conocimiento interno hace posible soportar el estrés que genera las contingencias que el día a día, pero más usted que está sujeto a la opinión pública permanentemente en el desarrollo de toda esa solución de los problemas. De manera que ese es un mensaje muy importante para toda la audiencia, cómo uno logra soportar el estrés sin dañarse, sin afectarse y manteniendo claro el norte que tiene previsto. Volvamos al tema, hombre William, porque esos momentos así de espiritualidad, como yo llamaría, son muy bonitos para que la gente entienda el valor del ser humano. Hombre, Guatapé, playas, nos vamos para Hidroituango. Hidroituango, un proyecto que ha tenido demasiadas opiniones desde el momento casi que de la idea, hace muchos años. ¿Qué nos puede contar de la decisión de construir una hidroeléctrica en ese sector? Bueno, hay una anécdota que tengo yo que es algo que no sé por qué me quedó marcado en la memoria. Yo ingresé a la universidad en 1981 y estando en la Facultad de Minas, tal vez en el primer semestre, estaba caminando por la biblioteca y en uno de los anaqueles de ella encontré unos libros que decían Proyecto Hidroeléctrico Hidroituango y hablaba de 4.600 megavatios. Cuando yo vi esos libros yo decía, este proyecto nunca va a existir porque de un tamaño de semejante capacidad y en el río Cauca no lo vamos a necesitar nunca. Sin embargo, saqué uno de los libros y lo abrí y tenía unos planos que en esa época los libros traían esos planos donde más o menos indicaban qué tipo de planta era, qué tipo de turbinas tendría, cuál sería la capacidad del embalse. Y volví y lo coloqué allá. ¿Quién iba a pensar que con los años el proyecto iba a ir evolucionando? Después no sería de 4.600, sino 3.600, y hoy en día estamos hablando de un proyecto de 2.400, obviamente porque el embalse tiene que ser menor por la cantidad de pueblos que inundaría en caso de que se hiciera del tamaño original. Eso es un proyecto que tiene más de 45 años, tal vez 50, de haberse pensado, de haberse craneado la idea, y digamos después de tantos estudios se llegó al punto donde se toma la decisión de construirlo. Y esa decisión pues implica muchos recursos económicos, mucho esfuerzo y es a lo que la empresa EPM se sometió iniciando la construcción en el año 2009. Esa decisión privilegió un proyecto. Había otros que podrían haber realizado al mismo tiempo, el de Oriente, o no hay más proyectos hidroeléctricos que hubieran suplido este problema actual. Bueno, a ver, siempre hay proyectos, siempre hay, en el listado siempre hay proyectos, pero hay un mecanismo que es el mecanismo de la subasta que se hace en el país, donde prácticamente se escoge el proyecto más óptimo que hay en ese momento para desarrollar. A pesar de que nosotros sí teníamos proyectos, otras empresas del sector también tenían más proyectos, pero el que más óptimo se presentaba para el país, porque era el que en el largo plazo lo beneficiaba en cuestión de los precios de la energía, Hidroituango era el más eficiente y era el que permitía que se desarrollara en ese momento. Por eso se da orden de inicio y
y se planifican las inversiones para poder llegar al punto de haberlo tenido generando en diciembre del 2018, que era el propósito fundamental. Se arranca la construcción de desarrollo del proyecto y cuando va todo bien, sucede algo en el año 2018. ¿Cuál es el origen de ese problema? Bueno, a ver, es importante recordar que nosotros, en el momento de la contingencia que se presentó el 28 de abril del año 2018, teníamos ya un generador en el 85-90% de avance y un segundo generador estaba más o menos en el 50% de avance, porque nosotros entramos en servicio el primer generador el 28 de noviembre de 2018 y el segundo generador posiblemente lo íbamos a entrar en enero del 2019. Interrumpo, es producir energía. Producir energía, sí señor. O sea que íbamos a tener ya trabajando Hidroituango. Íbamos a tener trabajando Hidroituango. En enero de este año, 2019, tendríamos 600 megavatios de Hidroituango ya trabajando. Vamos para un corte. Perfecto. Discos Fuentes presenta Íntimo, siente el vallenato. Disfruta el vallenato con un estilo diferente. Duván Bayona, Eric Escobar, Luis Miguel Fuentes. Íntimo, memoria de 8 gigas, video más audio. Íntimo, siente el vallenato. Cómpralo ya, disponible en plataformas digitales. Discos Fuentes. William, estamos hablando de la contingencia, pero hay dos preguntas que le voy a hacer previas. ¿Qué significa contingencia? Y cuando hablamos de megavatios, para que entendamos todos de qué estamos hablando. Bueno, a ver, contingencia, digamos, lo hemos denominado a la etapa en que nosotros estábamos recuperando el proyecto. Después del evento, el insuceso que nos pasó el 28 de abril del año 2018, toda esa etapa, todo ese tramo del proyecto en el que nos hemos propuesto recuperar las obras, taponar los túneles y volver a llevar el punto a los rieles del proyecto, como digo yo, porque él de alguna manera venía en unos rieles y el 28 de abril se salió de esos rieles y empezó a andar por fuera de él, inclusive en muchas etapas sin control. Hoy en día lo que nosotros buscamos es obtener completo control del proyecto, volverlo a llevar a los rieles del proyecto, volverlo a llevar a los rieles del proyecto original y continuar hasta ponerlo en servicio. Por eso esa etapa la llamamos contingencia, mientras lo volvemos a llevar a los rieles originales que teníamos para llevarlo a su punto. ¿Y cuando hablamos de megavatios? Cuando hablamos de megavatios, digamos que vamos a hablar como en términos coloquiales, es la fuerza con que se genera en una máquina. Entonces una máquina o un motor, cuando uno dice que consume 10 megavatios, es un poquito, pero cuando consume 400, 1000, eso ya es muchísima más capacidad. Puede uno decirse que un bombillo en un hogar consume 100 vatios. 100 vatios es muy poquitico. Cuando ya hablamos de megavatios, son millones de vatios. Entonces, Es potencia, es potencia, digámoslo así, es la energía, cuando es en el tiempo, es la energía que consume o que generamos nosotros en una planta. Entonces, una planta como Hidroituango está con la capacidad de generar 2.600 megavatios, eso es el 17% de la energía que necesita este país para alimentar la industria y los hogares colombianos. Después nos vamos para allá, pero entonces volvamos ya con este conocimiento que hemos tenido. Ese 28 de abril fue algo imprevisto. Sí, a ver, el 28 de abril el proyecto ya estaba en una etapa crítica para entrar en servicio. Si llevamos esa fecha, el 28 de abril, digamos el 1 de julio nosotros empezamos el llenado del embalse. Es decir, estamos a 2 meses de iniciar el llenado del embalse de Ituango. Quiere eso decir que en esos 2 meses teníamos que terminar la presa, el vertedero y taponar los túneles que estaban todavía en servicio para poder iniciar el llenado. Eso indica el avance que teníamos que tener ya de todos estos túneles. Desafortunadamente en ese invierno tan atroz que tuvimos en el 2018, que fue mucho más fuerte que este que estamos viviendo en el año 2019, a pesar de que mayo ha sido tan lluvioso, el río Cauca es un río muy variable y muy, digámoslo, muy traicionero, peligroso, podríamos afirmar,
primero por su capacidad, porque recorre 153 municipios del país, viene desde el sur del país hasta que llega aquí a Ituango, trae mucha capacidad y cualquier lluvia que se genere en cualquier parte del recorrido es agua que termina en Ituango. En ese mes hubo mucha agua y el túnel por el cual estábamos desviando el río Cauca para poder seguir adelante con la presa se desplomó, tuvo una falla en su estructura y se taponó. Los estudios han determinado que posiblemente hubo alguna erosión que se inició en el piso del túnel y fue socavando hasta llegar al techo y desplomar el techo y posteriormente taponarse definitivamente. Esos son cosas que son accidentes que ocurren, que desafortunadamente se presentan en los momentos más difíciles, pero que a punta de tecnología y de la capacidad de la ingeniería y del acompañamiento de Dios, pues buscamos recuperarlo. Una pregunta aquí, ¿se erosiona el piso y cómo se afecta la parte superior? Bueno, lo que pasa es que digamos la causa raíz que se determinó en EPM, que es la más probable de lo que pudo haber ocurrido, es que en el piso se encuentra algún tipo de situación anómala y el agua empieza a trabajar ahí. Recuerden ustedes que estaban pasando 1.500, 1.600 metros cúbicos por segundo en ese invierno, entonces al empezar a socavar el piso, posteriormente se va socavando hacia las paredes del túnel, digámoslo así. Después de socavar las paredes, socava el techo, la bóveda, y al socavar la bóveda, pues obviamente jala la montaña y hace un gran derrumbe sobre todo el túnel. Estos túneles son túneles muy grandes, son túneles de 14 metros de ancho por 14 metros de alto, son de una magnitud considerable, entonces el derrumbe también es de una magnitud muy considerable. Yo en este programa no vamos a entrar a calificar ni a la gobernación, ni al municipio, nada, ni a quienes diseñaron el proyecto, porque digamos que no es el escenario propicio. Pero de todas maneras se han dado muchas responsabilidades. He visto conceptos de terceros, uno que lo manda la gobernación, otro que lo hace empresas públicas, otro que lo hace el municipio. ¿Cuál es la verdad? Bueno, lo que pasa ¿O no hay es que verdades? lo que pasa aquí es una cosa que hay que decirla y es la realidad. Encontrar el cuerpo muerto, digámoslo así, cuando hay un crimen, aquí no es posible porque el túnel quedó 200 metros bajo el agua, hoy en día está inundado, entonces nosotros no podemos llegar allá para mirar y hacerle la necropsia a lo que hay. Entonces lo que se hace en estos estudios es a punta de lo que había antes, cómo se diseñó, cómo se construyó, cómo fue la interventoría, cómo fue el acompañamiento durante la construcción, y con base en eso se hace todo el levantamiento. Es un trabajo que hay que hacerlo porque si no lo hacemos con toda la técnica del caso, nosotros no podemos reclamar el seguro. Al seguro hay que demostrarle que no hubo una culpa o que hubo negligencia durante la construcción y durante el diseño de esos túneles. Toda esa información se ha revisado y se ha demostrado que técnicamente está bien. En esto hay que ser muy claro, las decisiones y las discusiones sobre todo son sobre evidencias técnicas. No puede ser lo que se le ocurra a un abogado, a un financiero o a un ingeniero electricista, digámoslo así. Tiene que ser los especialistas en el tema, los geólogos, los geotecnistas, los constructores, los diseñadores, y todos con información técnica sobre la mesa. Por eso entrar en discusiones jurídicas, legales, financieras, no pasan de ser discusiones, porque esto tienen que ser evidencias técnicas como es la que tenemos que tener nosotros ante todos los expertos del seguro, que vienen expertos de talla mundial para hacer las investigaciones y tomar decisiones si hay cubrimiento o no de una catástrofe de estas. William, voy a tener que, como está tan interesante el tema, vamos a tener que terminar este programa y continuar enseguida para otra segunda emisión. Recordando que hemos grabado en la biblioteca del Club Unión, y esta biblioteca del Club Unión nos permite también iluminarnos con el conocimiento que hay aquí a través de la historia. De manera que nos vemos enseguida.